es Ana Berta, les doy la más cordial bienvenida a esta sección de Letras a Contraluz llamada Certezas del Imaginario. En esta ocasión nos acompaña el poeta Edo Rodríguez. Los dejo con él para que escuchen el libro del que nos habla y que conozcan también sus redes sociales. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, mi libro se llama Poesía de Hueso y Calavera. Es un poemario que está cumpliendo un añito, entonces estamos sacando la segunda edición. Este poemario habla sobre temas muy personales, pero que trato de hacerlos digeribles para todas las personas. Hablo sobre los miedos del ser humano desde otra perspectiva, ¿no? El miedo a la muerte, a la figura del diablo, a los insectos, a las arañas. También hablo sobre cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? El Día de Muertos es un papel muy importante en el que juega en este libro. Hablo sobre mi infancia. Entonces son temas variados, pero que traté de tocar desde una perspectiva muy propia y a la vez que la gente se pudiera identificar y que no se le hiciera pesada la lectura. En cuanto a la segunda pregunta, a pesar de que son poemas, sí podemos hablar tal vez de una construcción de personajes. Hablo sobre temas también, por ejemplo, la indigencia, ¿no? Y siempre se me ha hecho un fenómeno muy curioso y vaya, ¿no? Trato de no ser irrespetuoso con el tema, pero dentro de los poemas, mi poesía dicen que es muy narrativa, entonces sí hay como ciertos personajes, hay de hecho escondido por ahí entre tres o cuatro poemas una historia que se desarrolla sobre un personaje que tuvo una familia y lamentablemente terminó en situación de calle. Entonces, pues sí trato de que cuando hay un personaje, hay un protagonista dentro de uno de mis poemas, que digo, aquí también hago cuentos, pero en este libro no hay ningún cuento, pero trato de que los personajes de mis poemas o de mis cuentos sean personajes con emociones muy humanas, muy aterrizadas, y que te logren transmitir sentimientos o emociones fuertes, ¿no? La desesperación, la ira, eh, el sentido de desorientación. Vaya, trato de que esto esté muy presente en estos personajes y si leen el libro creo que se van a dar cuenta de lo que estoy platicando. En cuanto a la tercera pregunta, creo que lo que busco transmitir es eso, transmitir no solamente ciertas ideas, ciertos pensamientos, ¿no? Para que algunos temas puedan ser digeribles o inclusive para que los entendamos desde otra perspectiva, sino que también quiero conmover, quiero hacer que vuele la imaginación de las personas, quiero generar ideas, sentimientos nuevos o a lo mejor que están presentes en ti, pero que no te habías dado la oportunidad de explorar y mostrarte un poquito cómo es que yo lo siento, ¿no? Me gusta también mucho impactar a mi audiencia, a mis lectores. Quiero que dejarlos muy diferentes a como los encontré, ¿no? Impactados, choqueados, esperanzados. Y me gusta que cada poema, en cuanto a este libro, sea distinto en ese sentido, ¿no? Que cada uno provoque una emoción diferente. Y si lo logro, para mí es una enorme victoria. En cuanto a la intertextualidad y la influencia, sí hay, creo que a veces inclusive llega a pasar por error. No me gusta ser de esas personas que llegan a plagiar a un autor, trato de que pues siempre sea algún homenaje, ¿verdad? Pero en cuanto a este libro en particular, hay influencias muy mixtas, ¿no? Está muy influenciado esta obra de la cultura del pulp, ¿no? Todos estos cuentitos de los años 20, 30, para aterrar a las personas, donde al final grandes autores, ¿no? Participaron de esto del pulp, desde Lovecraft, eh, de Philip K. Dick, y bebo un poquito de esos autores, pero también me gusta tomar cosas de autores latinoamericanos, ¿no? De Alejandra Pizarnik, de Jaime Sabines. Entonces, pues
influencias que han permeado toda mi obra, pero que se encuentran especialmente plasmadas en este libro, ¿no? Esta cuestión gótica y romántica al mismo tiempo y también influenciada por la manera en que entendemos la poesía y el arte en Latinoamérica. Quiero pensar que tiene un poquito de eso. En cuanto al proceso creativo de esta obra, creo que, vaya, son poemas que rescaté. Algunos sí los creé especialmente para el libro en cuanto me acerqué a mi editorial, a la editorial Gato Tuerto, que tuve, la verdad, todas las facilidades del mundo para crear este libro. Entonces, tanto quise hacer eh, poemas nuevos, ¿no? Que fueran con la temática del libro, pero también rescaté muchas cosas que ya había escrito. Entonces el proceso creativo fue bastante fluido. Terminamos muy rápido el libro en cuanto ya teníamos el concepto, la idea. Me ayudaron a ilustrarlo bellamente. Entonces creo que la verdad fue un proceso, todo que fuera difícil, creo que sintió bastante fluido. Y eso me gustó mucho y me han contado que también se lee, ¿no? ¿No? Que es divertido poderlo y como tipo de comentarios porque era la emoción que quería provocar. ¿Y qué me gusta de la narrativa? Pues creo que, como ya lo decía, ¿no? A pesar de que mi libro es de poesía, sí tiene muchos elementos narrativos. Me gusta que yo, bueno, trato de experimentar en ambas áreas, ¿no? Me gustan mucho los cuentos, no soy novelista, soy más poeta, pero me gusta de mi poesía, por ejemplo, me gusta precisamente eso, ¿no? Que son elementos, tiene elementos narrativos. Algunos de los poemas que aparecen en este libro, pues son como si fueran mini cuentitos, ¿no? Pero con este lenguaje de la poesía. Entonces, creo que me gusta mucho eso. Me gusta cuando otros autores hacen este mismo tipo de ejercicio. Y yo amo leer cuentos. Entonces también la lectura de cuentos influencia mucho mi obra. Fíjate que creo que en cuanto a la siguiente pregunta, am, creo que mi obra, por decirlo de alguna forma, siempre ha reflejado mis realidades, ¿no? A lo mejor no absolutamente mi realidad, pero sí la realidad que observo, que también vivo o que a veces hasta me llega de segunda mano, ¿no? Y me gusta hacer muy vigentes, muy evidentes esas realidades, expresarlas, plasmarlas. No quiero spoilear mucho mi libro, pero, pero pues sí les cuento, ¿no? Que hay, por ejemplo, les decía de esta historia sobre la indigencia, hablo sobre el diablo, ¿no? Y no sobre Satanás como, pues vaya, no como creyendo en él, sino trato de hacer como un mini ensayito en ese poema sobre cómo percibe la sociedad, ¿no? Las ideas diabólicas y las ideas sacras o santas, ¿no? Y cómo pueden a veces estar mezcladas a un grado de que ya no se puedan diferenciar. Entonces, pues sí hay muchas realidades en mis creaciones, ¿no? Tanto en mis cuentos como en mis poemas. Justamente, bueno, ya una parte que no respondí hace rato, mi poema está dividido en dos partes, ¿no? Se llama Poesía de Hueso y Calavera porque se divide en Fractura de Hueso y Calavera de Azúcar, que en la primera parte son poemas más hórridos, ¿no? Más sobre terror, más sobre estas figuras que aterran al ser humano, como ya decía yo, fobias, etcétera. Y en la segunda parte, que es Calavera de Azúcar, pues ya es una poesía un poquito más tradicional, a veces romántica, a veces sobre mi infancia. Pero bueno, más o menos es de lo que trata mi libro y fue un placer contestar estas preguntas. Les dejo mis redes sociales, yo estoy casi en todas las redes como @poesía de hueso, así como se escucha, Facebook @poesía de hueso, Instagram y TikTok, @poesía de hueso, pero separado con guiones bajos, es decir, poesía guión bajo de guión bajo hueso, ¿no? Poesía de hueso, pero así les aparezco. También estoy por ahí como Edo Rodríguez, que es mi seudónimo de escritor, pero mis redes como poesía de hueso. Les agradezco mucho, te agradezco mucho a ti, Ann, haberme escuchado y que tengan una excelente, excelente tarde. Certezas del imaginario. Que tengan una excelente semana. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima.